¿Cuándo nos afecta el estrés por primera vez en nuestra vida? El primer estrés que nos afecta en la vida es el estrés que sufre nuestra madre durante nuestra gestación. Ese sistema de nervioso que se está fabricando, la señal que recibe de alguna manera con esas hormonas del estrés es prepárate para un mundo hostil. Si tuvieras que elegir una emoción que protege al cuerpo de enfermarse, ¿cuál sería y por qué? ¡Qué buena pregunta! ¡Ah! Eso Mira, sí ahí no está. me lo esperaba y me encanta. Me encanta. Se Wow, asombraron. ok. ¡Qué bueno! Sí. ¿No? El estrés es solamente una señal de que tal vez hay algo que nos está afectando demasiado, ¿no? Lo que tenemos que gestionar es nuestra vida, tenemos que gestionar nuestra atención, tenemos que gestionar nuestros hábitos, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Con qué nos estamos conectando? El doctor Joaquín Grehan, médico con máster en psiconeuroendocrino-inmunología y experto en medicina del estrés y estilo de vida, que por 13 años ha acompañado y enseñado con ansiedad y enfermedades crónicas a generar salud. Es creador del programa STOP, Stress Treatment Organized Program, el programa de neurociencias de las relaciones interpersonales. También es creador de más de 100 meditaciones guiadas en YouTube. Es conferencista internacional y miembro de la Fundación Salud y la Fundación Vivir Agradecido. Hoy vamos a conversar con él sobre la conexión mente-cuerpo, cómo el estrés condiciona nuestra percepción, relaciones y salud, y sobre las herramientas que realmente ayudan a reentrenar nuestro cerebro para salir del estrés crónico. Si les gusta nuestro contenido, recuerden suscribirse, poner like, comentar, compartir, que nos ayuda a difundir nuestro mensaje porque nunca sabes quién lo necesita. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana, y hoy tenemos al doctor Joaquín Grehan con nosotras. Qué emoción hablar contigo, además sobre el tema que vamos a hablar. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas Gracias, gracias. Joaquín, por estar aquí. Doctor Joaquín. Muchas gracias, Alicia y Ariana. Para mí un placer y un gustazo porque siento que vamos a hablar de cosas muy importantes hoy, la verdad. Exacto. Sí, eso es el día a día. Especialmente, ya les vamos a decir, tranquilícense. Sí. Cuando te dicen tranquila, está más histérica todavía, yo por lo menos. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que sufrimos todos, pero sobre todo las personas que pasamos por maltrato y por abuso. En una familia donde creces con tus propios padres o tus cuidadores, el estrés, los niveles de estrés bajo los que uno vive llegan a ser insoportables. Entonces, trajimos aquí a Joaquín para que nos cuente un poco, nos explique a fondo muchas cosas que tienen que ver con el estrés, el estilo de vida y una palabra de este tamaño que vamos a decir más o menos hacia el final para podernos dedicar profundamente a ello porque es algo muy importante. Sí. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Uh-huh. ¿Qué te inspiró especializarte en el estrés y en el estilo de vida? Bueno, esto es algo que nunca lo conté así tan completamente como lo voy a contar ahora, porque tiene que ver con la historia argentina. Como saben, yo soy de Argentina Wow. y mi bisabuelo del lado materno fue el primer ministro de Justicia del conocido Juan Domingo Perón, este presidente que marcó Sí. un antes y un después en la historia argentina, ¿no? Y mi bisabuelo era ministro de Justicia y Educación en ese momento, un hombre muy recto, un hombre demasiado rígido en su estructura moral y demás. Y se sumó muy ilusionado a este proyecto que comenzó con ideales muy altos y poco a poco fue mostrando, bueno, las cosas que tiene la política y que ya sabemos, ¿no? Sí. Sí. El tema es que mi bisabuelo lo hace en un lado para el segundo mandato y de ser casi como sentirse íntimo amigo de Perón, lo destrata completamente y esto
le generó una disolución tan grande que en 2 años desarrolla un cáncer de pulmón fulminante y muere, ¿no? Después de haberse separado de mi Wow, bisabuela y demás. pues. Mi abuelo quedó muy marcado por esta experiencia y él tuvo 3 hijas mujeres, una de ellas mi madre, y yo fui su primer nieto varón, por el Ujú. cual desarrolló una devoción enorme. Entonces, desde muy chico, yo a mi bisabuelo no lo conocí personalmente, pero con mi abuelo tuve mucha relación y entablábamos estas discusiones filosóficas y se interesaba. Si bien mi abuelo también era abogado y trabajaba de algo nada que ver, siempre le interesó mucho cómo la mente afectaba el cuerpo, las emociones y demás, pero por ahí con una mirada un poquito más de la metafísica, tal vez un poco el pensamiento mágico. Y yo empecé a observar a mi alrededor un poco que había cosas que pasaban en lo emocional y demás, y la enfermedad, pero quería saber bien exactamente qué es lo que pasaba. Entonces, eso fue lo que me llevó a estudiar la carrera de medicina, ¿no? Y después, bueno, le encontré en la psiconeuroendocrinología, la medicina del estrés y estilo de vida, los mejores fundamentos científicos para poder comprender esta complejidad de la interacción mente-cuerpo y poder darle herramientas concretas a la gente para que pueda vivir mejor, ¿no? Sí, qué Wow. interesante la historia. Sí, gracias por compartirla. Sí, como Sí, Wow. muchas veces estando en Argentina, como siempre estos temas despiertan mucha polémica, por ahí no me sí, animo a detallarlo tanto, ¿no? Pero claro, yo Sí, entiendo. esta es la historia así como es. Sí, sí, pero claro, lo viste con tus, lo experimentaste, lo viste con tus propios ojos también, cómo afectó en la salud todo esto. sí. Exactamente, Entonces, exactamente. exacto, es que lo hace y por eso vamos a hablar de eso hoy, para Sí, también poderle dar herramientas a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. exacto. Entonces, bueno, Sí, no sé si... entonces, bueno, yo creo que hay que empezar explicando qué es el estrés más allá de lo que se entiende popularmente sobre eso. Sí, viste, normalmente entendemos el estrés con esos momentos donde estamos muy sobrecargados con muchas cosas y nos sentimos tensionados y demás. Que en parte eso sí es estrés, en parte sí. Pero cuando entendemos el concepto del estrés a nivel de la salud, es un poco más profundo que eso. Y Ajá. para entenderlo tenemos que entender de dónde viene la palabra estrés primero, porque la palabra estrés viene Mm, de la física, ¿no? Y, Mm, o sea, son los mecanismos por los cuales sometía a estrés a diversos elementos, ¿no? Estrés químico, estrés térmico, estrés de presión, a distintos elementos para descubrir sus cualidades, ¿no? Entonces, sí, wow. meterle distintas presiones a los elementos, descubrir cuándo se hacen líquidos, cuándo se hacen gaseosos, cuándo se combinan con otros, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestra biología entendemos al estrés como todos los mecanismos, ¿sí? Porque no es solo el conocido eje del estrés del cortisol y demás, que tal vez puede ser el principal, pero no es la única manera por la cual se puede estresar al cuerpo, sino que son Mm, todos los mecanismos por los cuales sometemos una presión a nuestro organismo, ¿no? wow. Entonces, Mm, por un lado tenemos el entendimiento de que en nuestro cerebro hay un pequeño centro, en el centro del cerebro, que es el hipotálamo, ¿sí? No es la glándula pituitaria, que es muy conocida en redes sociales, es el ujú. hipotálamo, y que es el centro de comando de toda nuestra biología. Regula la temperatura, la presión arterial, la cantidad de sales y minerales que tenemos, porque regula la función renal, regula el deseo sexual, regula el apetito, y por sobre todas las cosas regula el funcionamiento de cada una de nuestras hormonas, incluidas las hormonas del Ah, estrés. ¿Sí? mm, ¿Y qué es lo que pasa con este hipotálamo? Este hipotálamo recibe fuertes conexiones de todos nuestros centros emocionales. Entonces, ujú. lo que nos pasa en la vida se va a ver reflejado automáticamente en nuestra fisiología.
El cuerpo tiene muchos mecanismos de adaptación y tiene resistencia para aguantar, pero el problema es cuando esos mecanismos que le aumentan la presión en la biología forman parte de la normalidad, ¿no? Del día a día, Ajá. ¿no? Entonces, es como el aire que respiramos se vuelve, y la persona no conoce otra cosa que una manera por ahí muy tensionada de vivir. Y esto es algo que pasa especialmente en personas que han sufrido vulnerabilidad de los diversos niveles, como vamos a hablar hoy, en edad temprana. Se condiciona para vivir en un estado de alerta que a lo largo del tiempo se vuelve extremadamente desgastante para nuestro cuerpo y para nuestra salud, ¿no? Además de este tipo de estrés, Ujú. para no dejarlo afuera, que es importante, tenemos el estrés metabólico también, que viene mucho también por la alimentación, ¿no? O sea, cuando nos alimentamos mal, también estamos poniendo bajo presión nuestro sistema digestivo y a nuestro metabolismo, que tiene que hacer esfuerzos extra. Entonces, después también tenemos el estrés de las toxinas que usamos, ¿no? Si fumamos, si se usan drogas de abuso, si se toma alcohol, se usa mucho el celular. Bueno, esos son otros mecanismos que también van a estresar al organismo por otro lado. Entonces, desde esta mirada entendemos que Claro. el cuerpo tiene una capacidad de reciclaje y de resistencia que es limitada y que si sobrecarga el tiempo llega un momento que ese equilibrio se rompe y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas de salud, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Qué Wow. interesante. O sea, cuando lo vemos un poco más a fondo, Sí, tu- nuestro cuerpo de verdad es noble. ¿Cómo, sí, cómo aguanta tanto? ¿Cómo nos la aguanta, verdad. no? ¿Cómo nos aguanta? Honestamente, No, sí. y me imagino porque no hemos ni empezado. eh, Nosotros no estamos diseñados para vivir todo el estrés que se vive hoy en día, todas las luces, todos los aparatos, todo. Es constantemente un bombardeo Para el Hoy, hoy organismo, para, sí. tenemos, hoy para, tenemos para- un desafío muy grande dentro de la era de la información y con las tecnologías y con estos aparatitos benditos sí, que se han metido en nuestra vida y la cambiaron por completo sin permiso, sin pedir permiso. Y realmente el tráfico de información y de estímulos que recibimos es muy alto porque ya la gente no se da cuenta y dice, no, pero yo no miro los noticieros. Sí, pero un WhatsApp ya es información que es un total. contenido y demás. Y todo eso, Sí. hoy hay un especialista, un médico brasileño, se llama el doctor Curi, es especialista en ansiedad, y dice que hoy un chico de 7 años con acceso a Internet maneja más información que un emperador en la época de los romanos, en esa época, ¿no? Dios Porque Wow, no. entonces, santo lo que acabas de decir. entonces Wow. tenemos una sobrecarga cognitiva que si va asociada además a otros factores de vulnerabilidad, es el combo perfecto y es una de las hipótesis de por qué también se están viendo a veces tantas enfermedades en jóvenes que antes no se veía. Por ejemplo, el cáncer de colon se está viendo en la década de los 30 Sí. mucho más que antes, ¿no? Cuando era una enfermedad que normalmente aparecía Sí, más después de los 45, de los 50 años, ¿no? Pero porque también todo este mundo acelerado hace que todos los procesos negativos también sean más acelerados y se manifiesten Mm. antes en la línea de tiempo de una persona, ¿no? Sí, esto es. No, me dejas sin palabras sí, porque es que es da verdad. miedo y inspira a cuidarse esto, de Inspira verdad. mucho a cuidarse y a de Sí. verdad tomarse en serio lo de los aparatos y tener. Porque yo amo la tecnología, no soy experta en tecnología, pero amo el acceso que tenemos a aprender por el lado positivo. Ujú. Pero hay que administrarlo. Hay que Sí, tener mucho cuidado. Dios mío. sí, Bueno, sí, pero bueno, yo te quería preguntar, ¿cuándo nos afecta el estrés por primera vez en nuestra vida? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y tal vez el primer estrés que nos afecta en la vida es el estrés que sufre nuestra madre durante nuestra gestación, porque todas esas hormonas del estrés que atravesan la placenta van a ir configurando también a que ese sistema de nervioso que se está fabricando, que se está desarrollando, la señal que recibe de alguna manera con esas hormonas del estrés es prepárate para un mundo hostil, ¿no? Entonces también ya
hay circuitos que van a estar más sensibilizados para responder de esta manera de lucha o huida, ¿no? Eh, entonces, sin duda que el primero es el estrés de la madre, pero después el segundo tiene que ver con Mm, esos cuidados tempranos y esa conexión Total. de la madre con su bebé. Porque sabemos que así como tenemos, nada en nuestra biología está para dañarnos, pero cualquier exceso de uso de cualquier parte nos va a dañar, eso lo tenemos que entender. Este circuito del estrés, a mí me gusta hablarlo a veces, de la hormona del cortisol especialmente, me gusta llamarlo no hormona del estrés, sino que es la hormona de la energía, ¿no? Porque es una Ujú. hormona que nos da energía, nos sirve para enfrentar el día, nos sirve para enfrentar desafíos. Ahora tal vez nos pone un poquito más alertas para que este podcast salga bien, y eso es maravilloso, ¿no? Y siempre y cuando después pueda volver a bajar y regularse, está todo bien, el cuerpo lo maneja perfecto. El problema está cuando esto hace gastos excesivos, ¿no? Pero así como tenemos este sistema de la energía, tenemos un sistema de la conexión y el cuidado, que es todo el sistema afectivo y todo el sistema que tiene que ver con la oxitocina, que es llamada la hormona del Ajá. amor. Si bien a mí no me gustan mucho estas caracterizaciones simplistas de las hormonas, es llamada la hormona del amor y tiene un efecto que es tranquilizante, que justamente hace que el cortisol baje, que se genera esa conexión. Para que fluya el amor tiene que haber calma. Para que fluya el amor, los mm, sistemas nerviosos tienen que estar relajados. Cuando hay tensión, mm, es difícil que se manifieste el amor. Entonces, en esos primeros 2 años, sobre todo, si la madre sigue estresada, si la madre sigue en un ambiente hostil o si la madre también no tiene recursos emocionales, económicos y sufre factores de vulnerabilidad. Y sobre todo también hay estudios que muestran que si no tiene por ahí una figura paterna sólida de cuidado, un marido que la cuide o una pareja que la cuide, en este caso, eh, eso también contribuye a que la madre esté más alerta al afuera y no pueda prestarle tanta atención al bebé y generar esa conexión con el nivel de profundidad. Y eso va haciendo que el sistema nervioso de ese niño, de esa niña, vaya creciendo sintiendo una desprotección, sintiendo que tiene mm, que estar en un lugar más hostil y eso lo vuelve de una manera, lo va condicionando a vivir más en alerta hacia afuera, ¿no? mm. Entonces, vivir en alerta hacia afuera se va transformando ya después desde adultos en personas que a veces tienen lo que yo llamo el síndrome de Graham. A mí me gusta decir que estoy trabajando en este síndrome, que es cuando están muy presentes estas 5 características, nos hacen muy vulnerables al estrés para que puedan aparecer enfermedades físicas Sí, o de salud mental. Y son la wow, consecuencia de esta alerta que se cultiva en ese momento de la vida. Porque cuando prestamos extensión extra hacia el afuera, nos volvemos perfeccionistas, mm, nos volvemos hiperresponsables, nos volvemos hiperexigentes con nosotros mismos. También, como no recibimos por ahí esa mirada de afecto, aparece también la condescendencia, que es la necesidad de satisfacer las expectativas de los demás constantemente. Y si está muy, muy presente esto hacia afuera, aparece el quinto elemento, que es la alexitimia, y que es el que hace que todo esto sea más intenso, porque es la desconexión con lo que me pasa en mi mundo interno. Es la falta de ah, registro de mis emociones, de mi energía, de mis necesidades, de las cosas que tengo que cuidar de mí. Entonces ya vamos wow. como pintando un poquito eh, todo lo que nos pasa y cómo se va armando este perfil de personalidad que muchas veces nos va a hacer más vulnerable a distintas enfermedades, ¿no? Bueno, Total. yo tengo el síndrome. Síndrome de Graham. Yo Bueno, es tengo el normal, es síndrome de normal. Wow. Graham. Qué susto. Sí. No, pero No, es yo. que cuando te lo explican de esta manera tan sencilla, pero Impactante. Sí. impactante es. Y quería saber, porque yo sí tuve mucho estrés en mi embarazo y cuando tuve a mi hija.
Ujú. Nunca me separé de ella, siempre estuve con ella, le di todo lo que pude, pero bajo un gran estrés. Sí. Entonces, por más amor que le tengas a tu bebé y la cuides, estando bajo ese nivel de estrés que era horrible, Ujú. porque yo estaba viviendo violencia doméstica, aunque la quieras demasiado y la cuides todo el tiempo y esté contigo, igual le transmites ese estrés, estoy entendiendo. Es que el ambiente Ujú. lo transmite. Todo el amor que vos le diste seguramente actuó como un atenuante de lo que vos estabas viviendo, pero el tema es que tenemos que entender que las cosas nos van a afectar, el mundo no es perfecto, nosotros no somos Ujú. perfectos y nadie tiene todo esto dominado al 100%, ¿no es cierto? Creo que una de Sí. las herramientas más importantes para poder sanar estas cosas y para poder trabajar en todo esto es la autocompasión, ¿no? Que, que Ujú. Sí, eso es tiene, muy que tiene importante. que ver con saber que hacemos lo mejor que podemos, nos equivocamos, pero también hay que ver desde dónde partimos, porque para mí el mérito de cualquier persona no está a dónde llega, sino ver a dónde llega respecto desde dónde parte. Y en eso todos estamos en un Ujú. camino, si se quiere ponerlo, donde vamos creciendo, evolucionando como humanidad. Ustedes están haciendo ahora este podcast para poder ayudar a muchas personas. Y creo que estamos en Sí, una era además de mucha autoobservación y de querer transformar estas cosas, donde estas Sí. cosas se sí, hablan. sí, Cuando 30 años atrás o 20 años atrás, eh, al psicólogo iban los que estaban locos solamente, ¿no? Y hoy exactamente. estos temas son más del lenguaje cotidiano, gracias a Dios, ¿no? Sí, Sí. sí, y me siento cada día más feliz, nos sentimos cada día más Sí. feliz de poder tener este espacio para poder difundir la mayor cantidad de información responsablemente. Y Sí. lo que estás explicando acerca del estrés es que es una revelación. Y, Ujú. no, y estamos al principio, imagínate. Claro que me puse emocional porque no tenía esta información y ahora estoy feliz de que podamos brindarla y Wow. que no quiero que, aunque yo estoy emotiva ahorita porque en ese momento yo no tenía información y quería darle lo mejor a mi hija, em, que las madres que nos estén viendo, pues también. No es culpa tuya si has estado en un ambiente tan abusivo. Estamos aquí Sí. para hacerlo mejor y para entenderlo y para tener esa autocompasión que dice Joaquín. Sí. Em, Sí, no, y yo creo que es muy importante lo que dijiste, es que, porque probablemente las personas que nos escuchan que tienen hijos y viven bajo mucho estrés, oyen eso de que desde la gestación están afectando a sus hijos y es sí, algo muy impactante, pero a la vez dijiste que ese amor que ella me dio y ese amor que le están dando a sus hijos los de la audiencia, pues no es para nada, por así decirlo. O sea, eso sí está ayudando a sus hijos a transitar todo el estrés que tienen en su ambiente. Y yo creo que eso da un poco de esperanza claro que y creo sí. que te ayudó también Sí, a si es escuchar que eso no, es después. que el Sí, entender es poder, de verdad. sí, Esto es, me sí, encanta lo que estamos haciendo en este momento y de ver, nunca había escuchado a alguien hablar sobre el estrés así y hay que hacerlo. Entonces, sí, que, También sí, me permiten ujú, agregar algo sí, a esto, porque como decía sí, al principio, claro, cualquier, sí, cualquier abuso en cualquier dirección va a generar un desequilibrio. Y venimos de generaciones donde realmente a mí me gusta decir que si hacemos un test de coeficiente emocional en la población general, eh, yo creo que la mayoría de las personas ronda alrededor de los 5 años de edad y ahí nos quedamos, ¿no? En nuestro desarrollo emocional. Entonces, esto lógicamente va a generar muchas situaciones negativas de abuso que yo siento que como humanidad, con el conocimiento y con las herramientas y demás, vamos mejorando, vamos creciendo, vamos sanando. eh, pero por otro lado tenemos que cuidarnos también, y lo digo por las dudas, de no irnos hacia el otro lado, porque hoy también se ve en los padres más jóvenes sobre todo, que las cosas se van para el otro lado, que es
la ausencia de límites total, que el chico haga Ujú, todo lo que quiere, y chicos que después están muy, muy, muy desregulados, con baja tolerancia a la frustración, que le cuesta mucho después salir adelante a la vida, porque también un cierto nivel de dificultad y de límite te hace más resiliente y te ayuda a sobreponerte a los momentos difíciles. Si te lo dan todo fácil, después esos chicos les cuesta ujú, muchísimo, muchísimo a avanzar en la vida, ¿no? Entonces, bueno, no nos juzguemos. Yo lo digo también porque a veces las, las personas más lindas salen de ambientes muy difíciles de alguna manera, ¿no? Como el diamante que se forja del carbón comprimido, ¿no? Y muchas veces eso nos lleva a desarrollarnos también la adversidad. No es que la tengamos que generar a propósito, ujú. pero Sí, tampoco nos tenemos que lamentar por eso, ¿no? Eh, ujú, Sí, sí, entiendo lo que quieres decir. sí. Em, el otro extremo sería falta de estructura, falta de límites. exacto, eh, em, Celebrar todos los logros chiquititos, grandes, todo celebrado, todo. sí, Sí, en vez de tratar de tener sí. un nivel de, Es un balance. sí, un balance, un nivel de exigencia también, ¿no? Tienes que hacer exacto. tu cama o tienes que hacer tu Sí. tarea, o sea, ese tipo de cosas. Eh, Ujú. eso lo entiendo, porque si no ya nos vamos, es que los extremos no son ninguno Exacto. bueno. Exacto. Exactamente, Sí, exactamente. Porque por ahí todas estas cosas que revisamos hoy desde esta mirada y vemos para atrás tantas situaciones así difíciles por causa de este bajo nivel emocional, hacen que muchas personas se polaricen hacia el otro lado, y el desafío que tenemos es encontrar el punto justo, ¿no? Encontrar el punto de equilibrio donde damos ese cuidado, damos ese cariño, pero al mismo tiempo guiamos, damos estructura, ponemos límites, eh, marcamos los errores de una manera sana y constructiva, ¿no? Eh, Ujú. Creo que ese es el gran desafío de alguna manera cuando hablamos de estos temas que muchas veces sensibilizan y preocupan mucho. sí, 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 sí. sí. Quiero volver a lo que dijiste de que la población general tiene un IQ emocional de 5 años. ¿Y por qué 5 años y no 10 o 15? O sea, ¿por qué nos parecemos más a los de 5? Y Que porque eso es la época donde tenemos el egocentrismo, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, además. ya En el desarrollo psicológico. hay un fuerte desarrollo del yo, y todo gira en torno a lo que es mío, lo que son los míos, mi papá, mi mamá, mi amigo, mis juguetes, y después cambiamos eso con juguetes más grandes y personas que son más grandes y por ahí responsabilidades más grandes, pero el desarrollo emocional sigue girando alrededor de todo esto. Por ahí un CEO de una compañía puede tener este nivel de desarrollo emocional, un presidente de un país puede tener este nivel de desarrollo emocional, solamente que ampliado a un poder y una complejidad desde lo mental y lo Sí, cognitivo mucho más grande. Pero desde lo emocional, eso es todo lo que importa, ¿no? mm, total, Uf, total. estamos muy bien. Es Estamos para muy, liberarnos, ¿no? estamos estupendos aquí. Wow. No, pero una pregunta importante entonces sería que si podemos cambiar esto, o sea, si una persona de 30, 45, 50 puede desarrollar un IQ emocional más mayor. Si Claro. quiere. Esta es Ujú. la noticia maravillosa, porque nuestro cerebro tiene una capacidad, esto es Sí, lo más importante del mensaje por ahí para transmitir, ¿no? Nuestro cerebro tiene una capacidad plástica extraordinaria para aprender y para cambiar muchos de esos automatismos que quedan grabados. Pero sí se necesita una determinación para hacerlo. Se necesita una Sí. capacidad también de autorreconocimiento, de necesidad de cambiar y después de ser consistente con ese proceso de cambio, de dejarse ayudar. hacer el O sea, trabajo. son varias cosas que tienen que movilizar a una persona, que la mayoría de Ujú, las veces los seres humanos somos hijos del rigor y no lo hacemos a menos que haya alguna situación que toque a la puerta. Yo trabajo mucho ujú. con pacientes con cáncer, ¿no? Y otras enfermedades crónicas. Y la realidad es que la mayoría de las veces, si no pasa algo así, si no sucede algo así,
difícilmente encontramos la motivación para cambiar y mejorar, y la mayoría de las personas quedan encerradas en su círculo de preocupaciones y cosas y luchas y demás, y por ahí no Ujú, estamos viendo que a veces la salida es hacia adentro, ¿no? La salida es hacia ujú. realmente esa conquista interna de poder generar un desarrollo emocional que nos permita relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con la vida como proyecto de otra manera, ¿no? Sí, sí. Ahora que mencionaste un poquito como esta ruminación, este constante pensamiento, me pregunto si las personas confunden el estrés con la ansiedad generalmente, o Sí, cómo diferenciar el estrés y la ansiedad. sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. La ansiedad es una forma de estresar al cuerpo, como lo decíamos, ¿no? Pero Ujú. no todas las personas que sufren estrés van a tener ansiedad, Ajá, ¿sí? La ansiedad tiene que ok. ver con una hiperactivación de estos circuitos de alerta que a nivel cognitivo van a generar una, un estado de anticipación permanente de lo que va a suceder, ¿sí? La persona con ansiedad Ujú. está en una alerta donde siempre está pensando en lo siguiente, y en lo siguiente, y en lo siguiente, y en lo siguiente, ¿sí? Ajá. Porque hay una activación de esos circuitos que son las amígdalas cerebrales y que particularmente trabajan sobre los lóbulos prefrontales, generando esos mecanismos donde de golpe el pensamiento va muy aceleradamente, donde los miedos se vuelven muy, muy intensos, donde a veces se puede generar estos síntomas físicos característicos como dolor de pecho, dificultad Mm, para respirar, a veces mareos, eh, temblores y náuseas también. Eh, y realmente la Sí. ansiedad hoy en día es muy, 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 muy frecuente. Y nos Ujú, muestran que por lo menos la mitad de la población en algún momento de su vida va a tener un episodio de ansiedad no grave, ujú. pero sí moderado a intenso, ¿no? Y es un Guau. montón si lo ponemos de esa manera. Entonces, Sí. entendemos que cuando hay ansiedad, hay un circuito de alerta que está permanentemente encendido y lo que no va a permitir ese circuito de alerta es que ocurra un buen nivel de relajación, ¿no? Nuestro sistema Ujú. nervioso saca dos ramas grandes hacia el cuerpo. Una es el sistema simpático, ya lo conocerán, que nos pone en alerta y demás, y el sistema sí, parasimpático, donde está sí. incluido el nervio vago, que es el que nos relaja, el que nos permite la reparación, la recuperación, también el disfrute. Y si ese equilibrio no está, hay algo que en el cuerpo se empieza a sobrecargar de alguna manera, ¿no? Entonces, en la ansiedad, el cuerpo Ujú. está tensionado. Ahora, hay muchas personas que viven con una tensión enorme y no están con ansiedad y eh, ni se dan cuenta. Para ellos están viviendo una vida Mm, perfectamente normal. Y ese es el estrés más se complicado. normaliza. Exactamente. Sí, se Sí, se normaliza. normaliza. ¿Por qué es el estrés más complicado? Mm. Porque en apariencia no tiene manifestaciones. Mm, Estas son las personas que Okey. resisten, que se guardan todo para adentro, que se sobreadaptan a las demandas del afuera, eh, y que normalizan estado, como le decía, esa desconexión a veces del cuerpo, se normaliza estados internos que, eh, que por ahí otra persona con un poquito más de conexión con el cuerpo y un poquito más de sensibilidad no aguantaría y enseguida cambiaría. mm, Cuando tuve que hacer la tesis de la maestría de psiconeuroendocrinología, esta palabra tan complicada, em, Mm. mi estudio fue sobre los mecanismos adaptativos de los pacientes con cáncer. Y lo interesante es que me dio un perfil de personalidad similar a lo que algunos llaman el perfil tipo C. Estamos hablando de perfiles, no quiere decir que en todos los casos sea de la misma manera. Son perfiles, son generalizaciones, pero un poco la Ujú. característica era personas que eh, ante el aumento de la demanda externa se exigían más para satisfacer todas las demandas sin importar el costo interno. Como el muñequito de mm. Duracell, siempre se exigían más y más y más y más, y aunque los indicadores internos decían que había que parar, estas personas parecía que todo el tiempo estaban dando más.
¿no? Eh, Wow. y, y esto un poco nos muestra que todos estos mecanismos, cómo van intrínsecamente asociados, y estas personas particularmente, las ves caminando y son personas que son socialmente funcionales, laboralmente muy Mm. funcionales, y que todo parece que va bien y que nunca pasa nada y demás, pero adentro es una olla de presión el cuerpo. Sí. Y nadie lo ve. No, nadie lo O ve. sea, nadie lo ve ni una persona que siempre está bien, que no reacciona prácticamente con rabia o frustración pocas veces, siempre aparenta estar bien. Entonces Mm. puede que esté Que n- viviendo esto que estás sí. describiendo. Totalmente, totalmente. El perfil de la persona siempre positiva, cuando alguien se muestra de esa manera, a mí me preocupa. Sí. Y eso también tiene que ver con la conexión emocional. O sea, no tienes esa Mm. capacidad de conectarte con tus propias emociones porque todo está siempre bien. Mira, lo voy a conectar a esto con lo que hablamos al principio. Si Sí, nosotros aprendemos de muy chico que salimos a un mundo amenazante, tensionado y demás, estas personas de chicas aprenden que a veces hay que pasar desapercibido porque cualquier cosa negativa que haces puede desencadenar en un castigo físico o en que los padres se alborotan y se desregulan, se genera un clima de violencia y demás. Entonces lo que aprenden estas personas es a no expresar nada de lo que les pasa ni que lo que les pasa simplemente tienen que pasar desapercibido. Y hacer Mm. lo que viene de afuera, que de chicos son los padres y de grandes son las demandas sociales y culturales sí, que tenemos, ¿no? Entonces todo eso Ujú. se acumula, se acumula, se acumula y la persona realmente no registra. Para, 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 para muchas personas, estar bien significa que estás bien en el trabajo, que tenés tu casa, que podés irte de sí, viaje y demás. Pero el estar bien no tiene que ver con eso, tiene que ver con un equilibrio interno que después te permite sí, disfrutar y hacer bien esas cosas, ¿no? Y, y estas personas genuinamente no se dan cuenta. No se dan cuenta por ahí hasta que algo sucede, aparece algún síntoma fuerte, alguna enfermedad, un diagnóstico, y eso los lleva por ahí Mm. a bucear un poco más y hacer cambios. Pero si sí, Claro. no, es el tipo de estrés que más me preocupa. Mirá, sí. yo siempre tenía, sí, durante 6 años yo digo, mi doctorado de estrés lo hice trabajando 6 años como médico de ambulancia, ¿no? Ahí aprendí el estrés Wow. en carne propia, como la mayoría de los médicos que sufrimos Sí. muchísimo, muchísimo estrés laboral. Pero yo cuando Mm. llegaba a un domicilio y el paciente me decía, no, doctor, yo soy sano, enseguida empezaba a buscar de todo porque esas son las personas que parece que son sanas y que de repente te encontrás con unas cosas tremendas. Sí, Wow, qué Dios mío, que impresión. uf. Y bueno, ahí vamos como yendo a la familia, ¿no? Ujú. Mi familia no pasaba nada, solamente que mi mamá tenía mal carácter y nos pegaba pero bueno, eso no me mató, eso no me pasó O nada. ni No, siquiera, se normaliza, nunca me pegó, pero claro, luego entras era adentro un y había un chantaje emocional, manipulación, manipulación, sí. chistes a costa de las personas. Y lo otro que estabas Ujú. mencionando sobre estas familias y que no podía expresar sus emociones porque eso podría significar un castigo. También están las familias que no necesariamente hay un abuso aparente, sino que todo está bien siempre, porque las emociones son debilidad y por eso aprenden a no expresar nada, Exacto, muy a no bueno. ser nunca vulnerables. Eso también produce un gran estrés. Totalmente, totalmente, porque hay una gran confusión respecto a las emociones, de que tenés que tener estas emociones positivas todo el tiempo. Y en realidad las emociones son programas neurobiológicos adaptativos para responder neurofisiológicamente a lo que pasa afuera.
todas las emociones y cada una de ellas tiene una función y es necesario. Si hay una persona que está abusando de vos, es normal y es sano sentir bronca, rabia y defenderte. Si hay una situación peligrosa, es normal y es sano sentir miedo. Si tuviste alguna pérdida, es normal y es sano sentir tristeza. Si te pasó algo lindo, es normal y es sano sentir alegría. Entonces, eh, todas las emociones, el desafío es saber usarlas en la dosis justa cada una, ¿no? Porque el problema está después cuando aparece la cabeza, que interpreta, que rumea, que alimenta, que se queda atrapada por ahí en una emoción, que eso también es muy desgastante. Y entonces, o alimentamos mucho determinados estados emocionales a lo largo del tiempo, porque una emoción pura dura menos que un segundo, ¿no? La reacción. Mm, El problema es que La después reacción como la tal. reacción como tal dura ajá. menos de un segundo. Te pasa algo, viene la reacción y demás. Ahora, después, ¿cómo la mente lo puede alimentar? Bueno, hay personas que están toda una vida por ahí alimentando un odio, un resentimiento, y obviamente que eso también poco contribuye con, Ujú. con la salud, porque al final estamos siempre hablando de estos procesos de tensión y relajación. Y si hay una emoción que está Sí. activa durante mucho tiempo, no van a poder actuar todos estos mecanismos de relajación, que es donde se produce la reparación, el reequilibrio, también el disfrute, ¿no? Ujú. Qué Sí. interesante, Sí, entonces qué revelador. ahí está un poco el tema del daño del positivismo tóxico, Sí. ¿no? Totalmente, lo detesto. No, sí. Sí, Ay, sí. yo Sí, nosotras también. No, también. Sí. no, Si no. nos podrías explicar un poco por qué el positivismo puede llegar a ser tóxico y estresarnos, Sí, por estresar nuestro favor. Bueno, pero organismo. justamente Sobre tiene todo que ver. ahora en las redes. Sí, totalmente, Perdón. totalmente. Sobre todo ahora en las redes todo es solamente buenas vibras, todo este tipo de mensajes que de verdad a mí me parecen muy peligrosos. Sí. Bueno, pero esto también alimenta una mirada muy disociada de la vida y desconectada de la Exacto. experiencia humana, ¿no? Como esto Sí. de pretender que solamente te pasen cosas lindas y cosas buenas y que tu camino esté eh, bañado de rosas acolchonadas y que todo sea agradable y entonces nada te afecte. Em, bueno, eh, te va a desconectar de un montón de cosas que nos van a pasar, porque también lo tenemos que decir, el dolor es parte de la vida. Ujú. ¿Sí? Y, y si no entendemos esto, y si no integramos el dolor a nuestra vida, que no es generarlo, y no es buscarlo Ujú. tampoco, y estar en el drama y todo demás, porque también tenemos que disfrutar la vida. Por supuesto, tenemos que hacer esta vida una Sí. buena vida. Pero si negamos el dolor, nos vamos a debilitar mucho. Porque tarde o temprano el dolor Mm, siempre llega, por un simple hecho de que en algún momento nos tenemos que despedir. ¿Es así o no? En algún momento nos despedimos. ujú. Sí. Y en algún momento nos pasan cosas, Sí. porque si bien estamos hablando de todas estas cosas respecto a la salud y la enfermedad, tampoco es algo lineal. Hoy hablamos de medicina, la complejidad. No hay una sola causa, son muchas dimensiones trabajando al mismo tiempo. Entonces también a veces nos podemos enfermar eh, y Ujú. puede pasar, y le pasa a personas que tienen buenos hábitos de vida y demás. El dolor Sí. toca la puerta. Si vos querés que tu vida sea solo rayos de colores, el día que el dolor toque la puerta vas a estar muy mal parado para poder resolver esa situación, ¿no? Ahora, si nosotros Ujú. Sí. no le tenemos miedo al dolor y lo vivimos bien cuando nos toca, y también somos un poco permeables a conectar con el dolor de los demás, eso nos va volviendo más resilientes también, ¿no? Y nos hace salir por Sí. ahí de esto de- del teatrito de nuestras propias ilusiones, ¿no? Mm. Mm, A ver, explica eso un poquito. Bueno, sí. El porque tiene que ver teatrico con de la... esto, tiene que ver mucho con cómo nosotros nos armamos las historias en nuestra mente de cómo nos imaginamos nuestra vida y nuestras cosas y demás, Sí. eh, que cuando no dejamos mucho margen para la incertidumbre o la impermanencia, Ujú. eh, Sí. creemos que por un tiempo las cosas van de una manera, van a seguir siempre de esa manera.
Y hoy más que nunca el mundo cambia rápidamente. Estamos viendo cómo las cosas cambian de un Sí. momento para otro, pueden cambiar drásticamente. Y eso nos va a dejar muy, muy desequilibrados cuando las cosas no empiecen a salir como nosotros queremos y como nosotros deseamos. Ujú. Y en definitiva, muchos Sí. expertos de estrés dicen que podemos explicar casi todo el estrés como la distancia que hay entre mis expectativas y la realidad. Yo quiero una cosa, la vida me muestra otra. Esa distancia es proporcional al nivel de estrés que voy a generar, al nivel de sufrimiento que voy a tener, ¿no? Entonces, conectándolo con esto el IQ emocional del chico de 5 años, y bueno, tenemos que agrandar un poco el círculo de lo que nos importa, ¿no? Hmm. Como esto que ustedes están haciendo, este Agranda. podcast que le sirve a un montón de gente, que es un acto de servicio, tenemos que buscar servir. Tenemos que buscar un Hmm. poco de aliviar un poquito del dolor de los demás también, porque esto nos fortalece Hmm. mucho. Sí, Esto nos fortalece mucho. mucho. Sí. Y un amigo, un terapeuta amigo muy querido decía, mira, Joaquín, para mí hay 2 tipos de personas en este mundo. Están los desesperados y los que ayudan a los desesperados. A mí me gusta esa clasificación. Pero para mí, los que ayudamos a los desesperados también tenemos nuestras propias desesperaciones, las que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Claro, claro que sí. Pero ayudar también ayuda a Todos aliviar los eso, días. ¿no? Ayudar ayuda a aliviar eso. Exacto. Pero no Total. te puedes quedar ahí. En la También, desesperación. no, eso es que Sí. los límites también te los tienes que poner a ti misma, hasta para estar desesperado. Porque Totalmente, si no, no sales de ahí. totalmente. Yo lo digo por experiencia propia. Yo sufrí de todo. Yo pasé por de todo. Y me tenía que poner, aquí hay que Sí. hacer algo. Hay que avanzar, hay que tomar decisiones para cambiar esto. Si no, si hubiera quedado en el disco rayado de la desesperación, y eso es sin minimizar las emociones de nadie, porque Sí. hay que entender de dónde viene eso y Muy bueno. validarlo, Mm. pero hay que ponerse un límite. Sí. Bueno, entonces la mayoría de las personas viven con estrés crónico o no. No diría, Hoy no en diría, día, no diría que la mayoría de las personas viven con estrés crónico necesariamente, ¿no? Ujú. ok. Sí, todos vamos a tener estrés en nuestra vida, eso lo tenemos que entender. Y hay momentos donde la Sí. vida Ajá. se pone un poquito más picante, más difícil, más desafiante, y es normal que tengamos estrés y tenemos que saber que nuestro cuerpo lo puede resistir, ¿sí? Pero, Ajá. pero también que es algo que nos tenemos que encargar de gestionar, porque en realidad lo que tenemos que trabajar no es sobre el estrés, ¿no? El estrés es solamente una señal de que tal vez hay algo que nos está Es, afectando demasiado, ¿no? Lo que tenemos que gestionar es nuestra vida. Tenemos que gestionar nuestra atención, tenemos que gestionar nuestros hábitos, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Con qué nos estamos conectando? ¿No? sí. Porque ahí es donde nosotros vamos Sí. a empezar a trabajar sobre estos mecanismos, y por ahí acá ya empezamos a dar algunas herramientas, mecanismos de renovación. Y es algo que sí todos tenemos que aprender, y es saber regular nuestro sistema nervioso, ¿no? Ajá. Es cómo Ujú, activar ujú. esta otra rama del, de- 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 del sistema nervioso, que es esta rama que nos relaja y que nos habilita a, a la reparación, pero también muy importante al disfrute, porque cuando estamos relajados es Mm. cuando realmente nos sentimos vivos, ¿no? Es así. Sí. Sí, Sí. sí, exactamente. Pero volviendo un poquito a lo del estrés crónico, para que la gente entienda, Ujú. ¿cuáles son las señales típicas del estrés crónico? Excelente pregunta, porque justamente me parecía importante aclarar a eso. Yo tengo un estresómetro, ¿no? Que digo, que si lo hacemos podemos saber cómo estamos, si estamos acarreando estrés o Ajá. no, y va a ser crónico cuando esto
ya pasa de 3 meses en ese estado, ya se vuelve crónico, deja de ser un estresor agudo Oh, y se wow. vuelve crónico, ¿no? Ok. El primer punto tiene que ver con el sueño, las alteraciones Hmm. del sueño, ¿sí? El Sí. sueño es una de las partes fundamentales donde nuestro cuerpo vuelve al punto de equilibrio todas las noches. Y para hacerlo realmente necesitamos poder sentir una calma y una relajación. Ujú. El segundo punto tiene que ver con la capacidad de conectar con el disfrute. Mm, Wow. Cuando estamos wow. con Qué estrés, importante. Ujú. sí, sí. Cuando estamos con estas situaciones que de golpe se apoderan de nosotros, dejamos de poder conectarnos con aquellas cosas que eran de nuestro disfrute diario, e incluso por ahí con las personas, ¿no? Ocurre un poquito como una despersonalización y, y ya Hmm. aquellas cosas que antes nos relajaban ya pareciera que perdieron el sabor. Ah, Después aparecen los cambios en, desde lo cognitivo, que son problemas de la memoria y de la atención, ¿no? hmm. Esos olvidos, que de golpe Sí. cosas que salían fácil y rápido, nombres de personas que te cruzás y demás, bueno, como que Ujú. empiezan a haber algunos olvidos y empieza a haber una dificultad a veces para otras personas para enfocarse en las cosas, ¿no? La mente se vuelve como más agitada. Después tenemos los Sí. cambios en el humor, en el ánimo, ¿no? Y Ujú. acá puede haber dos variantes. Una de ellas es la irritabilidad, que todo te empieza a molestar, estás un poco más reactivo y demás. Mm, Y la otra es que puede haber más labilidad emocional, personas que de golpe se empiezan a angustiar fácilmente, a, a mm, llorar y demás. Em, sí. el otro tiene que ver con el, el aumento de los compensadores negativos, que yo llamo, ¿sí? Los aliviadores Ujú. negativos, Ok. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que fuma, fuma más. El que tomaba algo de alcohol, Mm, ya lo empieza a hacer todos los días. Si estás 1 hora por celular por día, de golpe, bueno, hay jóvenes que pasan 8 horas, 10 horas por día en la pantalla del celular. Eh, para otros puede ser mm, también la comida, para otros pueden ser algunas drogas de abuso. Lamentablemente hoy en los jóvenes también se usa mucho. eh, y eso sí sí. tiene un impacto. Y el sexto punto son los síntomas físicos que van indicando que el cuerpo no está bien, ¿no? Que son las Mm, contracturas, las cefaleas, trastornos gastrointestinales, a veces alergias, a veces infecciones como gripes que tardan más en recuperarse que lo mm, normal, ¿no? O que son muy recurrentes, o hay personas que tienen amigdalitis recurrentes, ¿no? mm, Todo esto va indicando que hay un sistema inmune que está sufriendo sí. y que el cuerpo está con un proceso de tensión, ¿no? Que si se tiene por más Sí, de Sí, 3 meses, es crónico. sí. claro. A esa lista que acabas de decir de la última se le pueden agregar muchas cosas más, dolores en el cuerpo, dolores en las Sí, articulaciones, este, náuseas, inflamación Mm, del abdomen. sí. Eh, es que mencionaste muchas Sí, cosas que yo misma he sufrido. el tacto digestivo lo sufre sí. mucho y yo veo Sí, que por ahí hoy en redes sociales se genera un exceso de foco en lo que comes. Cuando estás en estos estados, no importa lo que comes, te vas a inflamar, te va a pasar de todo, porque tiene no que ver con importa. un estado de todo el organismo. Sí. Eso, eso Lo viviste. lo vivo. Sí. Ahorita estoy mejor, Sí. pero lo vivo. Yo podía comer ensaladita con pollito, Y agua. y Sí. bebía agua y ya me ponía como una mujer embarazada de 9 meses. Sí. Esto es auténtico lo que tú Sí, estás hablando. sí, y yo creo que lo que pasa con esto es que luego, como las personas, entre comillas, hacen todo lo que se dice que hay que hacer, comer bien, esto, y que descansar, pero en realidad no estás descansando bien. O sea,
y luego uno se empieza a culpar. Dices, pero si estoy haciendo todo, estoy meditando, estoy intentándolo todo y todavía no funciona. Todavía me siento como una mierda. Sí. ¿Por qué es eso? O que te estás Sí. volviendo loca. Porque Sí. algo me pasa, yo me estoy volviendo loca. ¿Qué me Sí. pasó a mí? Bueno, Sí. las herramientas pueden ayudar, pero a veces tenemos que trabajar un poquito más, ¿no? A veces tenemos que ir un poco más a fondo. Vos nombraste, por ejemplo, la meditación. Ujú. Hay que ver cómo meditamos, hay que ver cuánto de la meditación nos va sirviendo, qué meditación necesitamos, porque hay distintos tipos de meditación. Para mí es muy importante, Sí. para una persona que comienza, va a ser más fácil si hace meditación guiada que si lo hace solo. Sí. Porque a veces cuando uno está comenzando es como ir a un gimnasio y sin haber tenido nunca ninguna noción de nada, te armás tu rutina como a vos te parece. Obviamente que lo vas a hacer mal, obviamente que por ahí vas a tener algún tipo de resultado, pero no es lo mismo si te guía un profesor y te dice cómo lo tenés que Exacto. hacer, cómo tenés que ir cambiando los ejercicios, los pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. eh, la meditación es una manera de relajarse, de conocerse, de frenar un poquito, de activar esta parte del sistema nervioso, pero tenemos que ver bien cómo hacerlo y entender que es Ujú. un proceso también de largo plazo, ¿sí? Muchas Sí. veces las personas Sí. buscan meditar en el momento que están más tomados por una emoción, ¿no? Y ese Ujú. momento es mucho más efectivo por ahí hacer una caminata de 2 horas que Ujú. meditar, porque la meditación en ese momento hasta puede ser contraproducente. Puede ser que Sí. incluso se Sí. intensifique más todo el proceso porque uno ya viene atrapado y le prestamos atención a esto y es como que se vuelve más intenso. La meditación surge efecto en el largo plazo cuando lo empezamos a hacer por ahí 2 veces por día durante 3 meses por lo menos, porque eso va a moldear nuestro cerebro y de alguna manera enseñarle a Mm. bajar ese nivel de reactividad y a que puede estar más calmo frente a los desafíos. Pero no es algo que tenemos que buscar como un resultado inmediato, ¿no? Eh, Ujú. y tenemos que ir viendo qué es lo que nos ayuda a calmar el sistema nervioso, Sí. qué es lo que es Sí. efectivo para eso, ¿no? Y a veces cosas sencillas como una caminata larga es muy, muy efectivo, realmente. Sí. Total. Total, Sí, sí, sí. sí. Sí, y yo creo que esto que estás explicando es parecido para las otras cosas también, como la comida. A lo mejor crees que estás comiendo bien, eso, por ejemplo, la ensalada con el pollito y el agua, pero a lo mejor no tienes suficiente carbohidrato y por eso te sientes mal, o suficiente proteína. Entonces yo creo que hace mucha falta informarse sobre todas las cosas. Totalmente, Sí. totalmente. Ujú. Sí. A ver cómo llegaste aquí. ¿Cómo llegaste a estudiar algo que se llama psiconeuroendocrinoinmunología? Mm. ¿Y qué significa eso? Ujú. La psiconeuroendocrinología es la síntesis de las dificultades que ha tenido la medicina para integrar la mente y el cuerpo. Porque durante mucho tiempo las áreas de especialización en la medicina fueron estudiando por regiones, ¿no? El que estudiaba el sistema endocrino se usaba el Sí. sistema endocrino, el que estudiaba el sistema nervioso, al inmunológico por otro lado, los psicólogos o los psiquiatras, la parte psicológica y mental, la gastroenterología, bueno, así cada sistema por separado. El conocimiento fue avanzando, avanzando, avanzando. Comenzó en la década del 70 con el doctor Robert Eider, pero ya había comenzado antes con Seyle, tiempo atrás, que ya habían algunos esbozos de todo esto. ¿Y qué descubrimos? Que somos una red integrada dentro, no es que los sistemas están separados, nosotros los estudiamos por separado, Exacto. pero ni Sí. siquiera hay una división clara entre la mente y el cuerpo. Ujú. Somos una unidad Ni mente-cuerpo. siquiera. Sí, podemos tener áreas donde el pensamiento puede estar acá, y eh, pero después, cómo se viven las cosas, se viven tanto en la mente como en el cuerpo, y las reacciones son
en milisegundos y la Ujú. comunicación es impresionante, ¿no? El nivel de comunicación que hay entre estos dos sistemas. Eh, entonces, cuando hubo que juntar todo esto, quedó psico de lo psicológico, neuro de lo neurológico, endocrino de lo endocrinológico, inmuno de lo inmunológico, ¿no? Y entendemos que hay toda una cascada desde lo mental, el cerebro, el hipotálamo, como lo nombramos, que controla todas las Sí, hormonas, que es lo endocrino, y como todo esto afecta sobre todo a, a mi sistema preferido, que es el sistema inmunológico. Mm, tu Las preferido, ¿y por qué? cosas que hace el sistema inmune en nuestro cuerpo son maravillosas, maravillosas. Mm. Algunos científicos hablan del sistema inmune como si fueran neuronas que recorren nuestro cuerpo libremente. Porque el ¡Ah! sistema inmune tiene No la me capacidad digas. primero que es el guardián de nuestra identidad biológica. Porque una de sus principales funciones es la de diferenciar los tejidos propios de los que no son propios. Entonces, si hay un virus, bacteria o parásitos, los detecta y los elimina, pero si hay células rebeldes que quieren hacer sus propios Ujú. sistemas internos, que son las células tumorales, también las detecta y las elimina. muy Entonces, es inteligente. el guardián de nuestra identidad biológica. Lo que tiene nuestro cuerpo, y volviendo por ahí a conectarlo con esto del estrés, es que la energía puede ir a un solo lugar. Y básicamente hay uno de estos Mm. principios importantes de la medicina mente-cuerpo que dice que o yo me puedo estar defendiendo de una amenaza externa o me puedo estar defendiendo de una amenaza interna. Mm. Entonces, si yo me estoy escapando de un león, Ujú. toda la energía va a estar puesta en sobrevivir al león. Y Claro. esa energía Exacto. significa que también, mientras estoy bajo un estado de hormonas del estrés, el sistema inmune se va a ver afectado y va a estar disminuyendo su capacidad, ¿sí? Y esto Mm. obviamente nos vuelve más vulnerables. Nos vuelve más vulnerables a las infecciones y nos vuelve más vulnerables también a que esos procesos celulares rebeldes puedan crecer. Ahora, Ujú. pasa también al revés. Cuando nos enfermamos, cuando tenemos una gripe fuerte, una infección fuerte, esos estados inflamatorios lo que hacen es crear un comportamiento de enfermedad, si hay un lugar lo suficientemente seguro, donde toda la energía va a estar puesta para combatir la enfermedad, ¿no? Y entonces por eso nos sentimos Mm. mal y demás. Es una respuesta del cuerpo, para que toda la energía vaya Ujú. ahí. También lo que sabemos es que el estrés puede dañar los sistemas de maduración de las células del sistema inmune y esto hace que muchas veces las células pierdan esa capacidad de diferenciar lo propio de lo no propio y empiecen a atacar los tejidos propios. Y ahí tenemos a Mm. las enfermedades autoinmunes, la Mm. artritis, el lupus, las enfermedades autoinmunes de la tiroides, ¿no? Tan frecuentes hoy en día. Entonces, Qué toda esta red impresión. eh, es parte de una integración que yo considero que hoy es fundamental que tanto los médicos como los psicólogos podamos entender mejor, porque a pesar de todo seguimos en una enorme dualidad la mayoría de las Ujú. veces, ¿no? Sí. Y lamentablemente a veces cuando empezamos a hablar de la integración caemos en cosas banales y que muchas veces le quitan la seriedad de todo el volumen de estudio que ya hay sobre esto, porque Mm. tenemos sociedades científicas sobre este tema, revistas científicas donde se publican papers todos los meses, un volumen de investigación muy, muy, muy grande, pero que todavía es difícil que Ujú. llegue a la práctica y que llegue a las personas como algo necesario, ¿no? Tanto así que, bueno, aún hoy tenemos estas entrevistas y las personas se siguen sorprendiendo del tema del estrés y demás, ¿no? Y Ujú. Sí, lamentablemente hay otros enfoques que no tienen evidencia, que por ahí se hicieron más populares, pero que al mismo tiempo le Sí. quitan la seriedad al tema por cómo se imparten, ¿no? Mm.
Sí, totalmente. Sé de lo que estás hablando y hubo un Sí. Hubo algo de lío. post muy, Sí, un post que así fue como te identifiqué. Oh, porque estoy de acuerdo con eso justo buscamos totalmente. personas que hablan así. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo con eso. Sí. Este, Bueno, yo te quería preguntar algo así un poco creativo. Si tuvieras que elegir una emoción que protege al cuerpo de enfermarse, al menos si escuchamos esa emoción, ¿cuál sería y por qué? Qué buena pregunta. Me encantó la pregunta. Y está todo relacionado con lo que venimos hablando. Muy buena pregunta. El asombro. El asombro. ¡wow! Sí. Eso Mira, sí ahí no está. me lo esperaba y me encanta. Me encanta. Se Wow, asombraron. ok. Qué bueno. Sí. Guau, no, total, es que, wow. ¡Qué Esto es por qué. maravilla! ¿Por qué el El asombro? asombro es la emoción que más activa el sistema inmune y la neuroplasticidad. Ya te entendí. Ya te entendí. No, esto ha sido un aha moment en mi vida, pero de esos, Wow. tú sabes, como yo he hablado tanto, no, discúlpame, esto lo tengo que decir, Ok, porque ok. esto es increíble. Yo siempre he contado en mi vida que yo he pasado por cualquier cantidad de abuso y además sostenido en el tiempo. Y siempre he explicado que a mí yo nunca dejé de, Asombrarte con la de, vida. a Sí. conectarme con la vida porque yo me asombraba Sí. constantemente. Es el Sí, o sea, asombro. ver Ahí un está. árbol No, y yo estoy sentir, impresionada. wow. Ver un árbol, yo decía, wow, qué milagro que existe un árbol. Y no en términos religiosos ni nada, porque yo no soy religiosa. Veía una fruta y yo me asombraba. Veía el cielo, veía la montaña, veía las flores. Y todo me asombraba. La existencia me asombraba. Y eso me conectaba con la vida y me hacía seguir, me hacía tener esperanza de que yo sabía que había otra cosa. ¡Es eso! Exactamente, Qué exactamente. impresión. Y eso te mantuvo conectada con la vida y te mantuvo en un equilibrio con todo lo que has vivido, seguramente. Total. Eso me salvó, el asombro. Es Yo lo Sí. que te ella juro, siempre ha contado. Sí. le acabo Sí. de poner Wow, nombre wow, Sí. a toda esa explicación. Era el asombro. Le acabo de poner nombre. Es que a mis 56 años. wow, No, wow. bueno, pero ok. No, Entonces, ya va, por no, favor, pero es que para que la explica. gente Sí, sí, sí. entienda. Sí, pero por favor explica entonces un poco Claro. más a fondo por qué el asombro. No, Sí. esto es lo máximo. Bueno, hay uno de los No me pioneros reí. hay uno de los pioneros de la medicina mente-cuerpo, que es el doctor Carl Simonton, que hizo el Simonton Cancer Center en California. Y él lo hizo en base a que él tuvo cáncer y su mujer era psicóloga, entonces vio que había algunos temitas emocionales que había que trabajar y en base a eso dejó de ser médico radiólogo y empezó a trabajar estos aspectos con los pacientes, ¿no? Y él después de todo, ella falleció en 2013, pero después de muchos años de experiencia, es muy fuerte lo que él dice, porque él dice, hay dos cosas que son terribles para la salud. Mm. La primera tiene que ver con mucho de lo que venimos hablando hasta ahora. Él decía, la primera es el sufrimiento escondido. Sufrimiento Wow. escondido. Tiene que ver con todas estas cosas que cargamos adentro nuestro y que las llevamos a lo largo del tiempo y a veces ni nos damos cuenta que las llevamos, ¿no? Pero lo Sí. segundo, dijo, es una vida rutinaria, sin sorpresa y sin novedad. Eso no lo aguantamos nosotros. Nuestro cuerpo necesita cosas nuevas, necesita estar abierto a seguir aprendiendo, a seguir viendo más allá. Total. Yo quiero hacer una aclaración. No es lo mismo una vida rutinaria que tener rutinas en la vida. Porque las rutinas en la vida son fundamentales, ¿no? Nos ordenan, nos ayudan a que determinados procesos que no son tan importantes como lavarse los dientes, bañarse, hacer determinadas cosas sean automáticas. Eso está perfecto. Pero una vida rutinaria es cuando cada día es
repetir, 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 repetir. Sí. Hay un concepto que para mí es metafórico, pero que también es muy real, que va linkeado también a la salud y tiene que ver con la llama de la pasión por la vida. Todos adentro nuestro tenemos una llamita de la pasión por la vida. Es una llamita de la vitalidad. Es una llamita que nos enciende la curiosidad, que nos enciende también tener un propósito trascendente que va más allá de las necesidades materiales. Y eso también, el propósito de vida es algo que lo podemos conectar desde ahí con el asombro y de salir de esa vida rutinaria y con esto de agrandar el círculo de lo que nos importa. Y es una de las cosas que más contribuyen con la salud, realmente. Porque una persona con un propósito a veces puede tener hábitos desastrosos y sin embargo vivir mucho, 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 mucho tiempo. Y la salud Mm, aguanta porque el propósito te da algo tanto. que, que muchas veces ayuda a superar muchísimas barreras y Sí, ordena mucho desde arriba, desde lo mental, desde lo emocional hacia abajo, ¿no? Entonces, sí, el asombro lo que se ha visto que es esa de la novedad y está asociado a una respuesta de estrés de corta duración, ¿no? Por ejemplo, han mm, hecho algunas investigaciones con unos noruegos que los ponían a todos adentro de un bote y los levantaban con una grúa a 20 metros y los soltaban adentro del bote. Y medían lo que pasaba con su sistema inmunológico. Y una experiencia innovadora, sí, estas experiencias nuevas, eh, activa el sistema inmune, cuando es de corta duración, como la sí. emoción del asombro, ¿no? Porque nos indica que hay algo más Wow. allá. En la medida que nosotros nos cerramos en nuestra propia percepción, en nuestros propios mecanismos de siempre, no nos desafiamos un poquito para ir más allá, es como si la vida se Sí, fuera secando, porque eh, Mm, total. el aprender cosas nuevas mantiene a nuestro cerebro activo, generando nuevas conexiones y también Sí, al sistema inmunológico vivo, de alguna forma. sí. Yo lo conecto wow. mucho con la curiosidad. Sí. Exacto, muy Es que bueno. no puedes dejar de ser. Es que yo creo que hemos llegado hasta aquí por la curiosidad también. Ujú. Exacto. Sí, los ¿Qué, humanos. qué es esto? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo se logra esto? Sí. ¿Cómo lo resuelvo? La curiosidad no puede acabar en tu vida. Muy bueno, muy Sí. bueno. Yo, Sí. no puede. Yo es que como soy tan curiosa, como Sí. yo me asombro por la vida, Maravilloso, por la Sí. maravilloso. existencia, claro, siempre tengo curiosidad y Sí. y sé que no voy a saber muchas cosas. Sé que ni siquiera tengo las preguntas adecuadas para saber muchas cosas. No Sí. sabemos ni siquiera las preguntas que hay que hacerse para saber qué hay allá afuera. Con- Pero lo sé que no las tengo, pero tengo la curiosidad Y eso constantemente. en sí asombra ya. Sí, O Totalmente. sea, eso asombra también. Es sí. que, ay, no sé, esto da tanta, Sí, nada más hablarlo, yo siento una energía y una que no, total. que me sale por los poros y ella me trata de Sí, calmar, pero es no, que no, yo me Es que, es yo que emociono. es yo que yo no lo comparto, demuestro tanto hacia afuera, pero sí. lo Yo me comparto, emociono. comparto tu emoción porque yo no entiendo cómo hay gente que se aburre con todo lo que hay para aprender en esta vida, en todas las áreas que vos te puedas imaginar, ¿no? Sí, Y nuestro cerebro sí, tiende a quedarse encerrado por ahí. Y acá actúa también a veces el instinto de supervivencia, porque la sensación de control y previsibilidad a veces nos ayuda a sentir como que hay algún nivel de seguridad. Pero eso también es una trampa. Eso es una trampa, porque uno queda atrapado ahí. Y por ahí nos perdemos por ahí tenemos, mucha gente queda muy, por ejemplo, en lo que yo trato todos los días, mucha gente queda muy atrapada en perseguir el éxito profesional y un bienestar económico y demás, pero quedan atrapadas en una vida que es solo eso, solo eso. No se Sí, expanden nada total, más allá, ¿no es cierto? Y, total. y esto es fundamental
para, para realmente poder vivir una vida plena, ¿no? Sí. Sí, y yo entiendo que mucha gente que nos está viendo, porque yo soy sobreviviente, hay gente que está viviendo una situación muy terrible en este momento porque no han podido salir. Pero, claro, cuando vivimos tantas cosas difíciles o las vivimos en algún tiempo, sí te tiendes a deprimir, a esto, a lo otro, pero yo quiero que sepan que al mismo tiempo podemos vivir varias cosas al mismo tiempo, Muy podemos bueno. sentir varias emociones al mismo tiempo, Sí. estar totalmente decepcionado, frustrado, o sea, sentirte abandonado, pero a la misma vez sientes amor, sientes compañía de alguien. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Si tú le escribes todo eso, Ujú. todo lo difícil, pero las cosas que también existen a la vez, Ujú. trata de, al verlo así, irle poniendo poco a poco, pasito a pasito, más atención a esto y nutrirlo, Muy tomando bueno, Sí. muy acciones bueno, muy pequeñas. muy Sí. bueno. Pequeñas, porque el sistema nervioso, porque yo entiendo de lo que tú hablas, el Sí. sistema nervioso lo necesita en dosis pequeñas para que no haya, para que Sí. no se alarme, porque no estás acostumbrado. Yo no sabía lo que era ser feliz porque había sobrevivido toda mi vida y no le puedes meter la felicidad de un solo golpe como a la Cenicienta que de un día para otro se fue con el príncipe, porque ni lo entiendes. Entonces Sí. hay que eh, irle poniendo atención porque nos vamos quedando aquí atrapados, Muy bueno, ¿ok? muy O bueno, sea, lo Sí. que muy quiero bueno. decir es que se valide, pero a la vez también hay otras cosas que existen que hay que validar y que les quitamos la atención. No sé, Muy bueno. Sí. creo que era importante decirlo. Sí, 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 sí. sí. No, Yo creo igual que total. la felicidad está sobrevalorada, ¿saben? También. Mm. Y tal vez lo que más tenemos que ir en búsqueda es de la ecuanimidad que nos ayuda a transitar por todas estas cosas con equilibrio, como vos lo Total. dijiste recién, ¿no es cierto? Porque Sí. va a haber momentos difíciles, va a haber momentos difíciles. Siempre. Y va a haber Sí. momentos agradables, va a haber momentos lindos. Y por ahí yo tengo un recordatorio que lo digo para mí mismo, para los momentos difíciles, pero también se lo digo a mis pacientes, que es, la vida sigue siendo hermosa, ¿no? Es esto de maravillarse por un cielo estrellado, por un atardecer, por un árbol majestuoso, Ujú. eh, no sé, la variabilidad de los animales que hay, ¿no? Y poder tener esa capacidad de mantenerse conectado con eso nos lleva a, a la gratitud a pesar de lo que estamos viviendo, que no es negarlo, sino es que mantener esa conexión con algo que, bueno, esto sigue estando acá, a pesar de todo lo que estoy viviendo, ¿no? Eso. Y Sí. es muy importante Sí. porque Sí. en cuanto hay un divorcio y se rompe algo y creemos que lo que estamos viviendo es la vida, ahí el Mm. estado endógeno se vuelve más intenso y adquiere más Sí. virulencia, ¿viste? Entonces, esa conexión con poder decir, bueno, la vida en otros espacios sigue siendo hermosa. Por ahí ahora estoy viviendo esto. Ahora me toca atravesar esta experiencia. Pero voy a buscar eso, como vos dijiste, en la medida que pueda, con compasión y demás, y confiar en que de esto también se sale, ¿no? Que estas Sí. tormentas terminan. Sí, sí, Sí. sí, sí. Sí. Sí, me encanta, es que Exacto. estamos en la misma. Sí. Qué Sí. Y emoción. me vino la pregunta entonces, ¿crees que sería estresante para el organismo sentir felicidad siempre No, yo o creo que una no? persona que expresa felicidad siempre la está fingiendo. Ah, ok. Bueno, claro. No, en el Ok. caso, Pero en el claro, ca- porque como siempre sentimos que es que tenemos hasta un sí, chiste de es que, o sea, bañándote con una sonrisa, comiendo con una la sonrisa, o reacción, sea, la reacción. limpiándote con una sonrisa, es como, no tiene No, es sentido. como la gente te Llega un, quiere ver. sí, Sabes, es que a mí me abusaron cuando yo era pequeña sonriendo, y me pegaban casi todos los días, y me Sí, sí, sí. manipulaban y me claro. quitaban mi dinero. Y tienes que, eso es lo Sí, que o quieren sea, ver.
sin emoción Bueno, pero a o veces tiene que ver feliz con casi. la intolerancia que tenemos como cultura a conectar con el dolor, Exacto, Sí. ¿no? Em, exactamente. Entonces, en esa intolerancia nos cuesta ver a una persona mal, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, porque también en cómo estamos viviendo, tal vez estamos demasiado enfocados en nuestro propio proyecto de vida personal. El estilo de vida de hoy es Mm, demasiado puesto en eso y sí, entonces cada uno es como que va en su cuadradito de vida y en realidad la sociedad funciona como una red y lo que le pasa al otro, sí. un poco también te pasa a vos, ¿no? Y Sí. eso a veces no lo vivimos de esa manera y tratamos de, bueno, esto yo me disocio como para que lo del otro no me salpique y demás. Y bueno, por ahí, si Mm, yo dejo esa conexión, por ahí me voy a fortalecer en lugar de debilitarme, ¿no? Eh, mm, Ahora, lo que sí puede pasar para las personas que están tratando de ser felices todo el tiempo y positivas todo el tiempo, es que no habiliten a las otras emociones y que haya muchas otras cosas que se van acumulando y que después cuando toca asumir cosas más difíciles haya muy pocos recursos y muy pocas herramientas, ¿no? Sí, ujú. sí, 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 sí. sí, es Sí, qué verdad. interesante todo esto. Wow. Eh, ahí hubo un momento antes, al principio que estábamos hablando, este, yo lo iba a decir por algo que comentaste. No podemos perder el sentido de la indignación también. Que, Mm, que esta anestesia, este afán de anestesiar nuestras emociones, porque no puedes estar infeliz. Aquí si no tienes buenas vibras, no entres o no seas mi amiga si no estás siempre positiva. Nos mata el poder de la indignación. Eso le decía sí. Alice Miller, que yo le he leído mucho sobre ella. Bueno, a ver, Sí, ¿qué y otra cosita hay por yo acá? solo tenía una cosa más sobre lo del asombro, porque estaba pensando mientras hablabas de que en realidad el asombro es lo opuesto al estrés, porque vamos al cuerpo, ¿no? Cuando estás estresado, aprietas las manos, aprietas la mandíbula, todos los músculos contracturados y te encierras, tu cuerpo se empieza a encerrar, pero cuando te asombras, abres las manos, abres la boca, tu cuerpo se abre completamente Tu y se mente, siente adentro también, tu mente, empiezas a tu preguntarte corazón. cosas, la creatividad. Entonces, eso lo quería mencionar Muy porque lo bueno, Sí, empecé a ver así como blanco y muy bueno. negro. Muy bueno. muy Muy bueno. bueno. Pero el asombro ocurre en las mentes abiertas, ¿no? Porque Sí. realmente requiere esta apertura a, a saber que no, como vos muy bien dijiste, Alicia, saber que no sabemos. Mm, A mí me gusta recordar, sí. yo siempre digo, ¿qué es lo que más tenemos en común los seres humanos? ¿Qué es lo que más tenemos en común? No sabemos. Que No sabemos. no sabemos, que Sabemos. preguntamos, estamos preguntando Y la constantemente. ignorancia, ¿no? Sí, Ah, bueno, Porque claro, no yo digo, sabemos. si sí. hacemos un drama de Ben, lo que sabemos, lo que ustedes saben y lo que yo sé, por ahí nos diferencia, porque cada uno por ahí sabe cosas distintas por su experiencia de vida, por lo que estudió, etcétera, etcétera. Ahora, lo que ignoramos es tan vasto, tan grande, que es lo que más Sí. compartimos, es lo que más Bueno, tenemos en común, ¿no? mira para Sí, arriba. Mira para claro, arriba, que es al cielo. asombroso, pero a la vez, no sé un carajo que hay ahí. ¿Quiénes Claro, están? pero veo que hay una diferencia entre saber que no sabes y directamente ser ignorante y ni siquiera sabes que no sabes. Bueno, ¿Me a los 5 entiendes? años estás convencido de que sabes todo. Ah, Exactamente. ¡Wow! eso Mira la es. sociedad en la que estamos viviendo, ¿verdad? Total. Qué fuerte eso. Claro, Qué fuerte claro. eso, pero qué razón. Qué razón. No, no, no. Vamos a entrar. Ok. Aquí nos vamos a quedar 3 horas. Sí, no me quedo con el asombro una hora más. Sí, Pero bueno, yo creo que entonces para empezar a cerrar un poco, pero con herramientas. sí, es hablar sobre cómo trabajar esto, trabajar el estrés. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cuál sería como una rutina ideal para una persona para lidiar con el estrés Y que puedes siempre hablar de vamos a tener? y puedes hablar de tus programas. Sí, por favor. Bueno, por ahí acá
Me gustaría hablar de un concepto que creo que es importantísimo que lo aprendamos a tener presente en el día a día y que raramente lo hacemos, que es empezar a detectar cómo está nuestra química endógena. ¿Qué significa eso? Ujú. Cómo están los distintos estados de tensión, de relajación, de agitación, de calma, de Ajá. sobrecarga, ¿no? De, de disfrute. Mm. Porque idealmente, en el ideal, que es muy difícil de alcanzar, tenemos que tener la mitad del tiempo de nuestro día con cosas para que nos desafían, nos genera un poco de tensión y demás, y la mitad del Sí. tiempo haciendo cosas que son más tranquilas, que nos relajan, que nos bajan y demás. Mm. Teniendo en cuenta que dentro de esa mitad están las 8 horas de sueño, ¿no? Que si funciona Ah, bien claro. ya aporta un tercio del tiempo total, ¿no? Entonces queda un ratito ahí entre la actividad y demás que tenemos que ver cómo lo aprovechamos, ¿no? Y, Mm. y ahí es donde tenemos que aprender a trabajar en cosas que nos ayuden a que nuestro sistema nervioso baje en su intensidad. Ayuda a la meditación, ayuda a la caminata, ayuda al contacto con la naturaleza, em, ejercicios, sobre todo en ese final del día, si bien es mejor hacer cualquier ejercicio que no, pero sobre todo cuando estamos a veces con mucho estrés, aquellos ejercicios que son de alta intensidad, gimnasio y demás por ahí, van a generar un nivel de excitación, nos van a limpiar un poco, pero al mismo tiempo también Mm. agitan y a veces aprender tai chi o a Mm. estos movimientos que son más suaves y que nos enseñan como a Sí, calmarnos, son buenísimos para Me poder gusta. realmente aprender a regular el sistema nervioso, ¿no? Entonces, Mm. por un lado, tenemos estas cosas que son cosas concretas, fáciles y baratas que podemos hacer. Ujú. La meditación también ayuda, pero no usarla en el momento que estás más estresado. Ayuda si lo introducimos como un hábito de higiene mental, ¿sí? La Mm. meditación es como nos lavamos los dientes todos los días. También tenemos que limpiar nuestra mente todos los días de todo lo que se acumula sin que nos demos cuenta. Y la meditación nos tiene que Claro. servir como esa herramienta. Mm. Esto es lo que podemos hacer. Pero después hay cuestiones que son importantes del autoconocimiento para poder ir en la conquista de esos procesos internos. Y decir, cómo yo me relaciono con mi mente, cómo yo interpreto mis emociones, ¿no? Em, Mm. cómo yo aprendo a trabajar sobre, identificar cuáles son mis miedos y a trabajar sobre ellos, cuáles son las reacciones automáticas que me secuestran y me hacen activar toda una serie de respuestas que son muy, muy, muy automatizadas y cómo empezar a trabajar para regularlas y empezar a generar otros caminitos, ¿no? Y por Sí. ahí sí donde tenemos que buscar ayuda, hacer un proceso de acompañamiento y demás. Em, ya Mm. que lo nombraste, bueno, yo ideé un programa de 6 semanas, que es el programa STOP, que es el Stress Treatment Organized Program, em, que, bueno, son 6 cápsulas como con un temas clave que tenemos que tener en cuenta para este viaje que es la vida, ¿no? De cómo Mm. una persona sabe un montón por ahí de su coche o de su casa o de su trabajo y muy poco de cómo Sí. funciona esto, ¿no? Y, y- Exacto. Sí. y si nosotros no aprendemos cosas fundamentales, cosas básicas de cómo funciona esto, bueno, hay muchos sesgos, hay muchos automatismos que funcionan en el día a día y que no vamos a saber que están operando ahí. Y hay cosas concretas y simples que podemos empezar a dirigir cuando lo empezamos a tomar conciencia. Entonces, por un lado, ideé este programa Stop y por otro lado, el segundo programa que tengo es el programa de las relaciones interpersonales, porque cuando no tenemos trabajado esto, no vemos cómo a veces esto nos afecta en los vínculos también. Y las Mm. relaciones y la calidad de nuestras relaciones es uno de los factores fundamentales para la salud. Porque así como hablaste Total. del asombro como antídoto para el estrés, Sí. las buenas conexiones emocionales, Total. cuando se activa todo este sistema del amor, de la oxitocina, nos ayuda a sentir que somos parte de una red, que estamos conectados, que no estamos solos, y que entonces
también hay un tema químico con la oxitocina que nos ayuda a que la respuesta del estrés frente a los desafíos sea menos intensa, ¿no? Y Sí. muchas veces lo que observamos es que las relaciones se perjudican por no saber, no tener cosas mínimas de autorregulación y no entender qué es lo que va pasando, por tener también ideales del amor demasiado idealizados, que no funciona de la manera que nos vende Hollywood ni cerca y demás. Ujú. Y bueno, este programa apunta a también a entender cosas fundamentales del cerebro en lo afectivo, en lo emocional, en por qué es tan importante para nosotros el cariño y el afecto, casi tan importante como el aire, y a trabajar en herramientas Sí, de comunicación y de cómo gestionar las emociones en relación a los vínculos, ¿no? Así que, Sí. bueno, también tengo, muy me importante, encanta. Ujú. tengo un canal de YouTube en conjunto con la Fundación Vivir Agradecido, donde ahí van a poder encontrar en el YouTube de Vivir Agradecidos, en mi Instagram, que pongo todos los domingos, subo una meditación guiada, pero ahí hay más de 100 meditaciones guiadas con reflexiones en YouTube. Esto de acceso gratuito y Sí. es un recurso también que para el que le interesa puede servir bastante, ¿no? Sí. Excelente. Todo esto lo vamos a poner Wow. en la Sí. descripción. Van a poder, este, Sí, a tu página web donde tienes esos dos cursos, el enlace para tu YouTube, porque de verdad que son recursos súper interesantes y importantes. Y bueno, y tantas meditaciones y gratis, ¿no? En sí, el YouTube, o sea, para esas sí, personas que les interesa empezarlo, em, y como explicaste, es que es más fácil empezar de una manera guiada, y más amable para el sistema nervioso. Sí, sí, son meditaciones que, para ahí lo quiero Sí, aclarar, ¿no? Porque dentro de la meditación sí, a mí el que sí. más me gusta es la terapia cognitiva basada en mindfulness y que no son solamente no son meditaciones donde buscamos callar la mente y demás, porque eso no sirve, sino que son meditaciones no, que nos invitan a una relajación, pero también a un aprendizaje de nosotros mismos, ¿no? Nos ah, Ah, invitan a una sí, reflexión por ahí y a exacto. desafiar un sí. poco nuestros puntos de vista para ver las cosas diferente de como nuestro sesgo cognitivo muchas veces nos hace ver las cosas, ¿no? Hablamos del asombro, que es abrir la percepción, y muchas veces cuando estamos con estrés y demás, nuestra percepción se cierra en una mirada sobre los problemas y los conflictos que no nos ayuda como a, a poder Sí, salir de eso, ¿no? sí, wow, qué bueno eso. Sí, 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 súper importante. sí, sí. Pues, No sé si quieres hacer esta pregunta o qué práctica. em, ¿Qué, ujú. qué prácticas realmente ayudan a desarmar esos patrones de estrés profundo y cuáles son puro humo? Mm. Mm, terminamos con el picante. con el, con la fotito. No, no, no sé. A ver, Sí. ¿qué nos podrías decir? Bien. Bueno, hay terapias que tienen mucha validez, mucha investigación atrás. Hoy todo lo que está Sí, relacionado con la neurociencia cognitiva es lo que tiene más validez y estudios y nos muestra un camino, porque por ahí vamos a empezar a hacer tratamientos que estén basados en cómo funciona el cerebro y no solo en teorías psicológicas que tuvo algún iluminado, que no sean de valor las teorías psicológicas, Ajá. son de valor, pero no dejan de tener el sesgo de una mirada de una persona. Cuando hacemos estudios Mm, poblacionales y entendemos la funcionalidad del cerebro y demás, se puede entender con mucho más claridad cómo funcionamos y muchas veces validan teorías de muchos de estos psicólogos, ¿no? Como la terapia sí. cognitivo-conductual, ¿no? O estas terapias de la tercera ola también que son maravillosas, como Ujú. la terapia de aceptación y compromiso, también la terapia basada en la compasión de Paul Gilbert, que realmente Mm, nos ayudan muchísimo, muchísimo. El problema hoy principalmente es que hay muchas terapias holísticas que ocuparon un espacio que durante mucho tiempo la medicina y la ciencia dejó atrás y dejó a un lado, porque hace no mucho hablar de estos temas y hablar de que las emociones nos pueden enfermar era tabú y era sí, prácticamente como hablar de espiritismo y hablar de esto era lo mismo, ¿no? sí. La ciencia después fue mostrando con cosas contundentes todo esto, pero eh, durante todo ese tiempo se dejó un espacio para que desde teorías por ahí
pseudocientíficas expliquen y den su propia mirada y explicación de cómo todo esto funciona, y ante la decepción también por un sistema médico que está muy lejos de ser perfecto, que tiene muchas Sí, cosas por mejorar realmente, donde muchas veces también tenemos que decirlo, es muy deshumano en el trato. sí, em, entonces esto hace que muchas personas se vuelquen incondicionalmente y ciegamente a terapias que, en el mejor de los casos, son una pérdida de tiempo, pero lamentablemente muchas veces también llegan a dañar, porque sí, Mm, cuando llegamos con estos niveles de trauma que mencionamos hoy y estos niveles sí, de emocionalidad y demás, bueno, hay muchos riesgos. Tenemos que sí. ser cuidadosos, y muchas veces las personas que imparten estas técnicas holísticas no tienen ningún conocimiento de psicopatología y ninguna formación mm, para encaminar o encuadrar si algo llega a desregularse y demás. Y, y bueno, eh, no lo recomendaría. Yo creo que cada uno es libre de elegir, pero creo que Sí, también es importante informar desde el punto de vista de uno. Yo tampoco juzgo a las personas que sí, lo hacen. Por ahí incluso algunas personas les sirven, porque a veces el ujú, efecto placebo te ayuda. eh, y, sí, y bueno, el efecto placebo. claro. porque Sí, bueno. lo difícil es trabajar en uno mismo. Lo difícil Sí, es Sí. encontrar estas consecuencias en nosotros, de nuestra historia, y trabajar en el día a día para generar un molde diferente. Pues requiere mucha Mm, persistencia eso. Vamos a caer muchas veces en un funcionamiento anterior y demás. Y a veces las propuestas del pensamiento mágico son más lindas para creer, y nos sacan de tener que hacer el trabajo difícil, ¿no? Eh, exactamente, así que sí. bueno, exactamente. Y hay que, el trabajo para poderte de verdad sanar y poder, para poder crear un impacto en tu mente, en tu cuerpo, un cambio verdadero, se necesita un proceso, se necesita tiempo, se sí, necesita constancia. sí. Sí. Eso no es un switch. Tu sistema nervioso de repente ya se le quitó. O No, sea, no, ya no, no. salió de un Sí. estado de hipervigilancia solamente porque fuiste un fin de semana a un retiro Claro, donde... no, Sí. eso no es así, por Y favor. Y es que hay que de de verdad verdad, decirlo es porque... que no importa quién te esté vendiendo esa idea y cuántos diplomas tengan en su pared, eso no es así. No, 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 no. Científicamente es Es que imposible. imposible. Y no, Pero cuando no. bueno, tienes un mínimo, o sea, cuando entiendes mínimamente cómo funciona el cerebro y tu cuerpo, que no hace falta ser experto Totalmente. en eso, ya no, es que no tiene sentido. Ya oyes eso y como que en 6 semanas me curo. No, de trauma Exacto, complejo. sí, exacto, exactamente. No funciona de esa manera, ¿no? Tal cual, tal cual. sí. Sí. Wow, doctor Joaquín, No, qué yo estoy feliz conversación. hoy. Estamos Muy feliz. asombradas. Bueno, la verdad que Yo yo así también, estoy. porque fue muy emocionante realmente esta conversación que hemos tenido. Siento que nos pudimos Qué conectar bueno. también, y fluyó de Sí, una manera muy, muy, muy linda, así que fue muy agradable y profundo también, Sí. tengo que decirte. O sea, sí. les agradezco un Sí. montón la invitación, ¿eh? No, 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 no. Ay, gracias a Aquí ti por venir, de y verdad. vamos a seguir hablando porque tenemos que Hay mucho que profundizar más en hablar. la palabrota, Sí, porque eso tiene todo un me tema. Entonces hay que imagino. preparar más, o sea, otro episodio en otro momento. No vayas a colgar, no vayas Sí, a cerrar. sí, Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por apoyarnos. Acuérdense de compartir, de darle like, de comentar, de descargar los episodios en Spotify o en sí, Apple Podcast, suscribirse a nuestro canal de YouTube, porque ustedes mismos pueden ayudar a alguien que necesita esta información y que le puede cambiar su vida. Le puede sí. cambiar su vida, no en un segundo, pero le puede empezar a cambiar su vida, Sí, el rumbo, Poquito ¿no? ¿verdad? a El rumbo, poco. hacia Poquito a dónde está poco, pero yendo, por ¿no? lo menos, exacto, tener Exacto. una información que a lo mejor no sabía que existía, porque esto es lo que yo hubiera querido saber hace muchos años cuando yo estaba pasando, cuando yo estaba Sí, viviendo tanto, tanto terror.
Bueno, Sí. toda la información del doctor, por supuesto, la vamos a tener para siempre hasta que explote el internet en la descripción de los episodios. Bueno, Ok, muchas gracias muchísimas y gracias a hasta todos. el próximo domingo. Chao.